Muy buenos días, tardes o noches, muchachas y muchachos que nos están escuchando por primera vez en este podcast que es el Toloache. Les quiero agradecer de todo corazón el que se estén tomando el tiempo de descargar este podcast y de escucharlo, ya sea por curiosidad, ya sea por apoyo o por genuino interés. De verdad les doy un agradecimiento muy grande desde este rincón del planeta donde estamos grabando este podcast. Y pues principalmente le queremos agradecer primeramente a nuestros sponsors que hacen posible que este podcast suceda el día de hoy. Nuestros sponsors del día de hoy primeramente son todos nuestros Patreons del MX Colectivo. MX Colectivo es un lugar donde muchos fotógrafos se juntan para poder aprender de esta plataforma que está hecha por un servidor y por Citlali Rico, donde nos encargamos de crear tutoriales y dar mucha información de calidad y de enseñanza para todas estas personas que quieren aprender más de fotografía en todos sus temas. Muchas gracias a todos los que forman parte ya de este Patreon MX Colectivo. Gracias a ustedes este podcast es posible el día de hoy. Igualmente un abrazo y un agradecimiento muy grande a Profoto. Profoto es una tienda de accesorios para fotógrafos donde van a encontrar de todo: cámaras, flashes, lentes, kits de pilas, kits para hacer iluminación, etcétera. Es una tienda muy grande con la que contamos aquí en México. Y pues muchas gracias a Profoto también por apoyarnos. Al final de este podcast vamos a anunciar una promoción que tenemos con ellos. Estén pendientes porque tenemos un buen descuento y también una dinámica para unas sorpresas que nos regala Profoto el día de hoy. Y le damos un abrazo muy grande a Pavel de Profoto por estar apoyándonos este día. Entonces, sin más, pues bienvenidos nuevamente. Otra vez bienvenidos a este episodio número 1 de El Toloache, el podcast que nació a partir de la inspiración de escuchar muchísimos otros podcasts. La verdad es que es un proyecto que tengo que me está costando mucho trabajo, que me está retando a enfrentar muchos miedos, y precisamente por eso vamos para adelante el día de hoy con este episodio número 1. Y bueno, la verdad es que para poder hablar un poquito al principio de por qué este podcast decidí nombrarlo El Toloache, pues es que como muchos mexicanos sabrán, y no sé en qué otras partes de América Latina o del mundo se funciona igual con este tema de la planta del toloache. Es una planta que cuenta la leyenda, cuenta mi mamá, cuentan las abuelas, que si uno prepara una infusión de toloache y se lo da a la persona amada, esa persona amada difícilmente va a poder perder el amor hacia la persona que se lo está dando a ingerir. Entonces, de alguna manera, la idea del toloache es que sea un podcast que de verdad les genere un sentimiento de amor genuino, no por infusiones extrañas, sino un sentimiento de apreciación por este proyecto que lo único que tiene en mente y como meta y como finalidad es aportar algo positivo al día de hoy en el que hay tanta negatividad en el mundo, en las redes, en la tecnología, por todos lados, ¿no? Este podcast nace de esa necesidad de tener más canales de cosas positivas, más canales de información que nos estén aportando un bienestar mental, social, todo lo que se nos pueda ocurrir en lo que mejoremos, ¿no? La idea de Toloache es también compartir muchos de mis miedos, de mis caídas, de mis pensamientos muy personales, de los cuales estoy aprendiendo y de los cuales estoy tratando de convertirme en una mejor persona primeramente para mis hijos, y en segundo lugar para ser un mejor ser humano en este planeta que aporte algo. Entonces, de ahí nace la idea de crear este podcast en el que principalmente vamos a estar hablando, como ya les decía, de aportar cosas positivas, aportar cosas que nos hagan un bien y de dejar
un pequeño legado de energía buena en este mundo, ¿no? De eso se trata el Toloache. Muchos de los podcasts van a ser mis propias reflexiones de las cosas que me han pasado y de las que estoy aprendiendo. Y cuando tengamos otras oportunidades, pues también vamos a estar entrevistando a gente chingona que esté haciendo cosas chingonas por el bien del mundo, por el bien de nuestros países y que nos inspiren y que vayamos para adelante. Entonces, este capítulo 1, la verdad, es muy breve, pero también es un capítulo muy, muy especial, ¿no? Y les cuento un poquito de por qué este capítulo significa mucho para mí. Y significa mucho para mí porque hacer este podcast, como les había mencionado, es de las cosas que más miedo me han dado a hacer últimamente. Es algo que me había detenido demasiado en hacer. Es algo a lo que siempre le encontraba yo un pretexto para no hacerlo y para no sacarlo adelante. Porque el día de hoy es muy fácil exponer alguna idea, exponer algún argumento, exponer alguna opinión en la autopista de la información, como le decían en los 90s, en la superautopista de la información, y que la gente te destroce, ¿no? Porque piensas diferente o porque estás de un bando o del otro y así nos la vivimos. Y últimamente yo he decidido guardar mucho silencio al respecto de muchas de mis opiniones y de muchos de mis proyectos y en particular es el miedo lo que me ha detenido, ¿no? Es un miedo a sentirme señalado y a sentirme no valorado, ¿no? O no validado, sobre todo en las cosas que estoy haciendo, ¿no? Para las personas que me conocen un poquito más saben que yo tengo este pequeño o gran problema de tener un asunto de conflicto con el que las cosas que hago sean aprobadas por los demás. Y como les decía el día de hoy, es muy sencillo que hagas algo, que la gente lo desapruebe, que a la gente no le gusta, que a la gente no le parezca, y pues entonces vamos a empezar a detenernos por miedo, ¿no? Entonces, sí, una gran parte de hacer esto es, como decían, todos los días tienes que hacer algo que te dé miedo. Pues este día precisamente eso es lo que estoy haciendo. Estoy sacando un proyecto que es una autoterapia de alguna manera, pero no tan egoísta, no es una autoterapia solo para mí, para que yo haga un beneficio, sino que, como les decía, que sea un canal para que podamos todo mundo salir adelante y encontrar a veces respuestas a problemas que yo creo que son universales, y ya más adelante verán de qué se trata esto de tratar de encontrar respuestas a los problemas. Ya tenemos ahí preparados algunas dinámicas para que este podcast no sea nada más una catarsis de problemas y de quejas, sino que podamos conseguir también encontrarles soluciones y empezar a cerrar esos caminos donde a veces parece que no nos llevan a ningún lado, basados en el miedo y basados en la duda y basados en la inseguridad. Algo que también les quería compartir es que últimamente me he dado cuenta lo mucho que me cuesta empezar proyectos, ¿no? Este podcast, como les decía, es de los que más me ha costado porque ha sido infinita la cantidad de veces durante este proceso en el que he tratado de pensar que ya voy a hacer el podcast y ya lo voy a lanzar, pero me detengo por cualquier razón que se les pueda ocurrir, ¿no? Me detengo porque en primera no sé cómo grabar un podcast, no sé qué se necesita, no tengo el equipo, no tengo el conocimiento, entonces me detengo. Y después vienen mil cosas, ¿no? Ves el tamaño del proyecto, ¿no? Porque yo quisiera que en algún momento de
de mi vida, yo tuviera un show en un podcast como el de muchos de los podcasts que yo admiro y de los cuales estoy inspirado, a que yo pudiera también empezar a entrevistar a gente que está haciendo cosas muy chingonas y gente que tiene un nombre ya muy, muy alto y muy grande, porque a mí me encantaría, ¿no?, tener esa presencia y esa oportunidad de hacerles preguntas y respuestas, pero en el momento en el que veo que no tengo ni siquiera un nombre de un podcast, en el que ni siquiera tengo algo más fijo y más sólido y más sobre la tierra de cómo empezar el proyecto, lo descarto, ¿no? Y precisamente apenas estaba escuchando de un autor de un libro del que no recuerdo en este momento, pero les voy a compartir la liga en el canal de Patreon donde va a estar publicado este podcast, que precisamente habla de cómo el problema más grande que muchos de nosotros enfrentamos para empezar algún proyecto es que tratamos siempre de soñar muy grande, ¿no? Y el problema no es soñar muy grande, al contrario, uno tiene que tener las metas lo más altas que uno quiera tener o que aspire a tener, ¿verdad? Pero que el problema precisamente es que uno tiene metas muy grandes y cuando uno ve qué tan grandes son, las suelta por el temor de decir, es que yo no voy a poder nunca conseguir llegar hasta ese punto donde quisiera yo estar, porque tengo que hacer A, B, C, D, E y F de 1000 cosas para poder llegar a ese punto. Y cuando vemos la magnitud del proyecto, la magnitud de la obra, por así decirlo, es muy fácil tirar la toalla y decir, pues mejor no, ¿no? Y a final de cuentas es un asunto de miedo, no es un asunto de temor al fracaso, ¿verdad? Y la pequeña solución que nos da este autor precisamente es simplemente empezar por las cosas básicas, ¿no? O sea, las grandes cosas, desde las más majestuosas, empiezan por un plan muy pequeño. Y es algo que a mí estos días me ayudó a que esté en este momento sentado con ustedes grabando estos pensamientos. Saber que es una cosa a la vez, ¿no? Porque todos tenemos un montón de batallas que librar en la vida y todos tenemos un montón de retos por delante, y la verdad es que muchas veces por cobardía o por falta de entusiasmo, de valor, no atacamos esas aventuras, por así decirlo, ¿no? Y que no se nos olvide que lo importante es hacer una mínima cosa a la vez, uno por uno, empezar por el principio y empezar por las cosas básicas, paso a paso, una cosa a la vez, un día a la vez, una semana a la vez, un mes a la vez y así sucesivamente, ¿no? Si quisiera que todos en algún momento pudiéramos recordarnos que las cosas grandes no empezaron de un tamaño gigantesco y que tenemos los grandes presupuestos para empezar nuestros proyectos y que tenemos todos los recursos, difícilmente así va a ser. Y aún incluso uno escucha historias de gente muy pudiente, millonaria, con muchos recursos y que aún así le han tenido que chingar bastante. Entonces, pues esa es una reflexión del día de hoy. Eso es el tema del día de hoy, el tratar de estar afrontando esa batalla con el miedo y con las voces que nos sabotean en nuestra mente, ¿no? Para las personas que han escuchado una conferencia mía, he puesto este ejemplo un par de veces en las conferencias. Yo tengo un par de voces en mi cabeza que me están animando y que me están saboteando. Y esta semana, incluso este día, durante todo el día, no saben la cantidad de veces que la voz que me quiere poner el pie se hizo presente. Y se hizo presente en muchas ocasiones diciéndome, no lo hagas, no vale la pena, no va a funcionar, no vas a poder con la crítica el día que llegue. Y es como, es como un gran reto para mí tratar de que mi voluntad y que mi carácter sea más grande que esa voz, porque la gran mayoría de los días no lo es, pero aquí estamos, ¿no? Y aquí estamos y es lo importante del día de hoy. Y
pues bueno, como les decía, espero que esta pequeña reflexión del día de hoy, estos pequeños podcasts que quiero que sean breves, que no estemos ahí horas a menos que tengamos un invitado donde valga la pena extenderse, que queden así, que queden en una tarea, en una reflexión pequeña. A mí al día de hoy me está sirviendo desintoxicarme un poquito de redes sociales, sobre todo de Facebook. Siento que por lo menos en mi timeline y en todas las cosas que estoy leyendo todos los días, ya no aguanto tanta polarización, entonces va para afuera. Y me he dado cuenta que en la medida en la que estoy filtrando toda esa negatividad, que entra, la verdad, el canal principal por el que la negatividad llega a mi mente y a mi ser es a través de las redes sociales y a través de Facebook. Y en la medida en la que estoy eliminando el Facebook de mi vida, estoy tratando o consiguiendo un poquito más de enfoque. Y pues el problema muchas veces es eso, es nada más que perdemos el enfoque, ¿no? Perdemos nuestra capacidad de enfocarnos hacia dónde vamos, hacia qué queremos y cómo chingados le vamos a hacer para lograrlo, ¿verdad? Entonces, pues yo les invito a que hagan todo lo posible porque ganen esas batallas personales en su mente, le ganen esas batallas a los miedos que tengan. Vamos todos para adelante, vamos a tener este podcast para ayudar a nuestro yo interior y a la mejor a más cosas que no nos imaginamos. Eso espero, esto es la finalidad. Y pues bueno, no queda más que recordarles que aquí estamos para aportar algo positivo, para hacer algo que nos deje a todos un motivo para salir adelante y luchar como los campeones que somos, ¿verdad? Pues muchas gracias a todos por escucharme en esta inauguración. Es un breve mensaje de inauguración. Ustedes, los que están escuchando el día de hoy, son los padrinos de este episodio número 1. Se los agradezco. Ya nació el chamaco, ya dimos a luz a el Toloache y esperamos que vengan cosas increíbles y maravillosas. Una vez más, muchas gracias a todos, muchas gracias por su atención y nos vemos muy pronto en el próximo capítulo. Nuevamente quiero darle las gracias a Profoto, Pasión por la Fotografía, por ser uno de los padrinos de este primer episodio de El Toloache. Como ya les habíamos dicho, tenemos una sorpresa de Profoto y de Think Tank que vamos a estar regalando a algún afortunado de los podcast escuchas del día de hoy. En un momentito más les comento cuál es la dinámica para que se puedan llevar este regalo de Profoto. No sin antes recordarles que este podcast es posible gracias a todo el apoyo que recibimos en Patreon. Si ustedes quieren apoyar este podcast para que sigamos creciendo, para que sigamos teniendo contenido chingón y de buena calidad, no se olviden de visitar patreon.com/MX Colectivo y ahí van a encontrar las diferentes tiers que se llaman en Patreon, que son las donaciones que pueden dar para que este podcast siga creciendo, o en su defecto si quieren unirse a todo lo que es las mentorías de fotografía y el aprendizaje de fotografía de parte de Citla y de un servidor, ahí también pueden unirse al MX Colectivo en Patreon. Ahí es donde vamos a estar recibiendo todo su apoyo que deseen mandarnos para que este podcast siga creciendo. Y bueno, pues para todos los que aguantaron aquí hasta el final y se aventaron los comerciales, pues bueno, Profoto primero que nada nos está dando 2 códigos de descuento. Uno va a ser Toloache, todo en mayúsculas. Igualmente aquí en las ligas y en la información que vamos a poner en Patreon van a estar los códigos otra vez. Pero nos da un pequeño descuento en todos sus accesorios, excepto cámaras y excepto lentes, con el código TOLOH. Y para maletas Think Tank o accesorios Think Tank, también Profoto nos está dando otro código de descuento que es TOLOH TT P de Pedro, T de taco, P de Pedro. Nuevamente un código un poquito más grande en lo que es productos de Think Tank y accesorios de Think Tank, que la verdad son muchos accesorios de muy buena calidad. Eso sí, es
algo que yo he tenido la fortuna y la bendición de usar, y son literalmente unos tanquecitos, las maletas y los accesorios de Think Tank. Yo creo que es lo que hay de mejor calidad. Entonces, para que aprovechen, les recordamos que esto es dentro de la República Mexicana. Y bueno, Profoto también nos está regalando un estuche para Flash, Skin Strobe versión 2.0. Y este estuche para Flash se lo vamos a regalar al podcast escucha que nos escriba por en nuestros comentarios que ahorita activemos en el podcast, que nos escriba una breve historia de cuál fue una situación en la que tuviste mucho miedo de empezar algo y la venciste, y cuál fue el beneficio más grande que recibiste al enfrentar esos miedos de enfrentar algo por primera vez. A la historia que nos parezca que es la más chingona, esa es la que va a recibir de regalo el estuche para Flash Skin Strobe versión 2.0 de Think Tank. Esto igualmente dentro de la República Mexicana. Al ganador lo vamos a estar publicando en patreon.com/MX colectivo. Ahí vamos a dar a conocer quién fue el ganador, y el ganador se va a tener que poner en contacto directamente con el señor Pavel de Profoto o con la gente de Profoto. Entonces, muchas gracias. Con esto me despido. Les mando un abrazo muy grande. Agradecemos también al señor William Sánchez por la producción musical de este episodio. Un abrazo, mi Willy. Gracias a todos por su tiempo, por ser los radioescuchas de esta vez. Un abrazo, nos vemos muy pronto. Muy, muy, muy bonito día, y que todos sus miedos se derrumben pronto. Acuérdense que del otro lado del miedo, como decía mi terapeuta, hay cosas maravillosas. Un abrazo. Bye, bye.